Dios les bendiga. Saben, a lo largo de la vida cristiana nos encontramos con pruebas, con luchas. La palabra de Dios nos habla de esto. Y todas esas pruebas y esas luchas tienen un propósito. Generalmente las pruebas se convierten en pruebas muy duras cuando nos afectan a nosotros o a nuestros seres queridos dentro del ámbito del hogar, de la familia, inclusive amigos o personas con los que hemos compartido tiempo. Pero también es una prueba cuando somos tentados a mirar hacia otro lado cuando alguien está sufriendo. Quiero que miremos un poquito en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cómo la Biblia nos habla de la forma en que Dios cuida. Dios es guarda de nosotros, Dios nos cuida, Dios tiene un propósito para nuestra vida y Él nos cuida. Cuando leemos la palabra de Dios vemos que Él conoce nuestra situación, Él conoce cada dolor, cada pensamiento nuestro. Siempre recuerdo cuando Moisés decía cómo fue liberado el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que Dios vio la aflicción de su pueblo, que Él oyó el clamor y que luego bajó, ¿no? Para obrar. No solo vio ni oyó, sino que también actuó por nosotros. Y hay un versículo en el libro de Oseas. Cuando nosotros leemos Oseas, Campbell Morgan, que fue un gran predicador y escritor cristiano, cuando él hizo un comentario al libro de Oseas, le puso como subtítulo El corazón de Dios, porque muestra cómo es el corazón de Dios. Y ahí en Oseas capítulo 13, versículo 5, la palabra de Dios nos dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca, como diciendo que Él nos conoció. Cuando estábamos en lo peor, Él nos conoció, Él conoció nuestro dolor, conoció a su pueblo en el desierto y lo llevó hacia la liberación de la tierra prometida. Pero conocemos la historia que Dios en el desierto, cuando conoció la situación de su pueblo, proveyó, lo cuidó, lo guardó. Tenemos tantas historias de la nube, del maná, de las codornices, de que la ropa no envejecía, pero podemos ver un Dios cuidador, guardador, protegedor y proveedor. También tenemos que ver en la Biblia que Dios es un Dios que nos comprende, que entiende nuestros dolores, nuestros sentimientos, y que Él está con nosotros cuando nosotros sufrimos. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 10 dice: le halló en tierra de desierto y en yerma de horrible soledad. O sea, está dando un panorama desolador, ¿no? En el desierto, en la yerma donde nada crece. Y dice que lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Lo cuidó, lo guardó. En el Salmo 95, versículo 7 dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Un Dios que provee para las necesidades. Acá aparece la palabra hebrea yad, que significa mano, pero es la mano que da, la mano extendida para darnos, para ofrecernos lo que nosotros necesitamos. Hermanos, ¿qué significa cuidar a otro? ¿Qué significa involucrarse en el dolor de un ser querido o de un prójimo y ayudarlo, cuidarlo, acompañarlo en el camino del dolor? Miren, cuando nosotros tenemos que cuidar a otros, estamos proveyendo. Proveemos apoyo emocional. La persona no se siente sola en su dolor o en su tristeza. También apoyo físico, en lo que sea, estar con ellos, acompañarlos, proveerles lo necesario, y también apoyo espiritual.
llevar a esa persona que tenga comunión con Dios en los tiempos duros y que pueda afirmarse y afirmar su fe. ¿Quiénes son aquellos que necesitan cuidado? La Biblia habla mucho de esto. Habla de los ancianos, habla de las viudas, habla de los niños, de los que son heridos o pasan por una enfermedad temporal, como en el caso del buen samaritano, el hombre que había sido herido por los ladrones, los enfermos que están desahuciados. Hoy la ciencia puede hacer mucho, pero no todo. La ciencia intenta sanar al enfermo, pero a veces la ciencia dice basta. Y ahí queda la última palabra, que es Dios. Por eso nosotros debemos cuidar a las personas que están en una situación difícil, no abandonarlas y seguir orando por ellas hasta que el Señor decida. Pero siempre orar con fe. También por los discapacitados, las personas que tanto física, mental o emocionalmente tienen alguna discapacidad. Poder ayudarlos, contenerlos, acompañarlos en el camino. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo ahí en Gálatas, en esa carta tan fuerte, ¿no?, que habla del legalismo, dice algo muy importante en el capítulo 6, versículo 2. Dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan la ley de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Hemos visto que Dios es un Dios cuidador. En el Antiguo Testamento vimos los versículos en Oseas, en Deuteronomio, en el Salmo 95, donde vemos un Dios cuidador. En el Nuevo Testamento también hay ejemplos que nos llevan a que nosotros debemos cuidar de otros. Por ejemplo, en Mateo 27, versículo 55 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndolo. La palabra servir acá es diaconeo, de donde viene la palabra diácono, que quiere decir servir, ser siervo de la necesidad de un ser querido, ser siervo de la necesidad de un prójimo. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener corazón de siervo. Dijimos que nuestro corazón se tiene que predisponer a cuidar, a guardar, a servir a aquellos que están en una situación difícil. Pero también, y vamos a hablar mucho de esto a lo largo de los videos, tiene que ser un corazón sacrificado. El servicio, el cuidar al que está pasando por una situación es sacrificio. Sacrificio emocional y hasta espiritual, sacrificio físico. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo muchas veces se deteriora la salud de aquellos que cuidan a una persona, a un hermano, a un familiar que está pasando por una situación difícil. Hay muchos factores que pueden traer riesgos. Los riesgos hospitalarios, el estrés, el cansancio, la impotencia muchas veces trae hasta consecuencias físicas. Bajan las defensas, uno duerme mal, se alimenta mal porque está cuidando a alguien y ese corazón es un corazón sacrificado. Lucas capítulo 10, versículo 34, la parábola del buen samaritano, dice que acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, implicó un sacrificio, implicó un riesgo. Se acercó en un camino donde había ladrones que lo habían asaltado, él bajó de su cabalgadura, lo cuidó, estuvo un tiempo hasta que pueda montar en la cabalgadura, en el caballo que tenía, lo llevó a un mesón
y cuidó de él. Implica sacrificio, dejar de lado cosas, y eso muchas veces duele. Por último, es un corazón de pastor. Y no estoy hablando de la función del pastor. Estoy hablando que cada uno de nosotros tiene que tener ese corazón que tiene Dios, un corazón pastoral, porque el que cuida, el que guarda a su hermano, provee protección, como el pastor a las ovejas. Cuidar como un pastor. En Juan capítulo 21, versículo 16, el Señor Jesús le hace una serie de preguntas a Simón y le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Qué tremendo, ¿no? Si me amás, protege, cuidá, guardá las ovejas del Señor. Hermanos, en la Biblia vamos a ver que hay un montón de circunstancias donde personas cuidan a otras. Las esconden, las alimentan, las abrigan, las visitan, les traen lo necesario, como Pablo le pedía a Timoteo cuando estaba preso. ¿Somos guardas de nuestro hermano? Sí. Debemos cuidar a nuestros hermanos. Pero saben, hay niveles de cuidado. El compromiso con el cuidar tiene diferentes niveles. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. El primer nivel de cuidado es el nivel familiar, ¿no? Las familias son las primeras que deben encargarse de sus propios familiares. Y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, cuando nosotros tenemos un ser querido mayor que está pasando por una necesidad, nosotros tenemos que cuidarlos y proveer para ellos. Pero aún dentro de esas situaciones hay niveles de cuidado que uno mira. Aparece el cuidador principal, aparece la persona que se hace responsable de cuidar a un padre, a un abuelo, y es el que generalmente provee toda clase de ayuda. Puede ser emocional, física o espiritual, pero es el que siempre está, o son los que siempre están. A veces son un matrimonio, a veces son varios, pero son los cuidadores principales, los que tomaron el compromiso. Son los que más sufren, son los que se cansan, son los que pasan más estrés, son los que muchas veces hasta tienen sentimientos encontrados, de los que vamos a hablar en algún momento. Después está el cuidador eventual. Es aquel que puede ser miembro de la familia o un amigo que está apoyando al cuidador principal, que visita, que está, que pide si hay alguna manera de ayudar, pero que no está en la brecha totalmente, sino que es periférico y está disponible cuando se lo necesita. Tiene también un corazón de cuidador. Luego está el cuidador ya más periférico, ¿no? Que es la persona que puede llegar a ofrecer una ayuda marginal, ¿no? En una situación X puede ayudar, pero ayuda mucho conforme a su conveniencia. No da nada, no deja nada, no hace ningún sacrificio. Visita al que necesita, al que está enfermo, de manera ocasional. Pueden pasar días sin que esa persona dé señales de vida. Y eso trae conflictos muchas veces, porque el que se ha comprometido siente eso como una injusticia. Y por último está el pasivo. El pasivo.
se niega a ayudar, muchas veces hasta pone excusas, ¿no? Recuerdo una vez alguien dijo, no me gustan los hospitales. Entonces eso era ya la garantía de que no iba a cuidar, porque no le gustaban los hospitales. O permanecer indiferente al dolor, a la situación, nunca está dispuesto a responder. Es el que no contesta los WhatsApp, es el que no está. Puedo ser crudo con lo que digo, pero cuando se despide un ser querido, todos lloran a la misma intensidad. Y a veces los que no están son los que más lloran. Es más fácil llorar que cuidar. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar a los que cuidan. Tenemos que estar con los que están cuidando. En los matrimonios siempre tiene que haber unidad, porque el cuidar trae dolor muchas veces, y es un dolor serio, que puede inclusive traer hasta resentimiento, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Dios les bendiga.